Voy a hablar de un artista como es Gemma Cuervo, que Gemma Cuervo es una de las artistas, ha sido una de las artistas más importantes en el ámbito de la cultura de nuestro país. Bueno, desde tiempos, desgraciadamente es verdad que bueno, tuvo que actuar durante el franquismo, pero bueno, luego ya su desarrollo artístico lo realizó pues, prácticamente desde la transición hasta el régimen democrático actual. Para hablar de ella, bueno, pues se la conoce como Vicenta Benito, Marisa Benito era la hermana, Concha, las tres chicas que fundaron, o las tres mujeres que fundaron Radio Patio, y bueno, pues que ahí se recuerda todo, pues en el ámbito también, porque ambas, también, tanto Gemma Cuervo, Mariby Bilbao y Emma Penella participaron, aparte en Aquí no hay quien viva, también en La que se avecina, no pasa vida. David Emma Penella, bueno, pues falleció en 2007, en 2013 fue Mariby Bilbao y por último, bueno, ha sido Gemma Cuervo, ¿no? Pero bueno, han participado en menor medida que cuando tenían, por ejemplo, pues hace 23 años que sí que tuvieron un papel protagonista desde principio a fin. La serie de Aquí no hay quien viva, que es muy conocida y bueno, la gran mayoría la ha visto y que siguen llevándose a cabo capítulos en muchas plataformas, ya sea sobre todo, bueno, pues en el ámbito de abierto para que la gente pueda verlo y además. Las tres artistas dejaron huella y fueron las pioneras, junto a otras de aquella época, aunque bueno, también hubo ya en el siglo XIX, pero bueno, ellas abrieron el camino a las futuras, por ejemplo, Cayetana, su hija, Fernando Cayetana, bueno, sí, Cayetana y Fernando Guillén, que fueron, bueno, son artistas y que siguen realizando un legado pues de lo más destacado, gracias también a la influencia de su madre y sobre todo a que son importantes en la actualidad, ambos hijos de la propia artista. Y quiero hablar de los intelectuales en el ámbito de las ciencias y de las ciencias sociales en España y en Europa, y un ejemplo en Estados Unidos. Voy a definir cuatro conceptos, aparte de hablar de su etimología. La mineralogía es la rama de la geología que estudia las propiedades físicas, químicas, cristaloquímicas y el origen de los minerales sólidos inorgánicos naturales con estructura atómica ordenada. Analiza su clasificación, distribución y usos. La etimología proviene del latín minera, que es mina o mena, y del griego logos, es estudio. La cristaloquímica es una rama de la ciencia que estudia la relación entre la composición química de la materia sólida cristalina, su estructura interna, que sería el ordenamiento de átomos, iones o moléculas, y sus propiedades físicas. Es la disciplina puente entre la química, la mineralogía y la física de estado sólido, centrada en entender por qué los cristales se forman de cierta manera y cómo esto afecta su comportamiento. La etimología del término está formada o compuesta por dos partes que provienen del origen griego, primeramente porque ambas palabras, cristallos, que significa cristal o hielo, hielo cristal, y química viene del griego de chemeia, que es referido al estudio de la materia y sus transformaciones. Literalmente el término en el ámbito etimológico significa la química de los cristales. Dos términos que son muy conocidos pues, en el ámbito al final de a pie, bueno, de a pie en sí, y sobre todo por las escuchas de la información meteorológica, por el tiempo que hay en la televisión, la información que hacen tanto los hombres como las mujeres, y son dos términos que a su vez se dividen en cuatro, por el ámbito de las estaciones, porque está por un lado el equinoccio, que son dos, y el solsticio, que son dos, que eso es muy fácil de entender. El equinoccio es el momento en el que el Sol se sitúa directamente sobre el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan una duración aproximadamente igual en toda la Tierra, que son 12 horas. ¿Y cuándo se produce eso? Pues normalmente se produce el día 20 de marzo, el día 21, que es cuando comienza la primavera en el ámbito de en el ámbito astronómico. Luego es verdad que la primavera climatológica o la primavera meteorológica, mejor dicho, que clima, menos mal que soy de ciencias sociales, al final el equinoccio es lo que sucede, por ejemplo, en el otoño, o digo, bueno, en la primavera y en otoño, y en el otoño. Es decir, cuando justo el día 22, 23 de septiembre, más o menos el día 21 de septiembre, se alcanza el punto álgido de que hay 12 horas de luz de noche. Da igual que llueva o no llueva, pero que siempre va a haber las mismas. El término proviene del latín de aequinoctium, que está formado por
aecus, que significa igual, y nocteo noche, noche. Entonces de ahí que luego venga el significado de noche igual y día igual. Es decir, el equinoccio al final es que tienes 12 horas de luz, o 12 horas, sí, 12 horas de luz y 12 horas de noche. Es decir, que tienes la mitad del día. Son 24, pues la mitad, 12 y 12. Y el solsticio es el punto de la órbita terrestre en el que el Sol alcanza su máxima declinación norte o sur, generando el día más largo y la noche más corta del año. Si es el día más largo y la noche más corta, estaríamos en la estación del verano. Si es el día más corto y la noche más larga, estaríamos en la contraria, que sería el invierno. La etimología deriva del latín como el término equinoccio de solstitium, formado por sol, que significa sol, y statuno sistere, que es estático o detenido, indicando que el sol parece detenerse. Más o menos, pues solsticio son los días más largos o los días más cortos. Es decir, por ejemplo, en invierno hay 9 horas y algo más o menos. 9 horas y media en invierno. Y en verano hay 15 horas. El día más largo. ¿Cuál es el día más largo? Normalmente el día más largo es el 21 de junio, en verano. 21 o 20, depende cuando se lleva a cabo en lo astronómico, en junio, aunque bueno, hoy en día el día más largo del año es el 24 de junio, que es el de San Juan, y la noche más corta, que es cuando se celebran las hogueras, la fiesta, que es la estructura al final, y sobre todo donde más mayor protagonismo tiene ese tipo de fiestas es en el ámbito del Mediterráneo y en Cataluña, sobre todo. Y luego el día más corto, bueno, pues es entre el día 21-23 de diciembre, igual que el otoño, que septiembre, más o menos el otoño. Y bueno, pues es cuando empiezan las navidades, que es todo lo contrario. Es decir, es verdad que con el invierno se van alargando los días, a partir de ese día, y con el verano se van acortando los días. Aunque yo he puesto este ejemplo en el ámbito de Estados Unidos, él en realidad nació en Inglaterra, es decir, en Gran Bretaña, en Londres, capital británica. Y luego, bueno, pues también estuvo en Francia, ahora voy a explicarlo. Aunque George William Featherstone fue geólogo de Estados Unidos, recibió educación en la Universidad de Oxford y fue miembro de la Geological Society of London y también de la Royal Society of London, es decir, que estuvo en paradigmas en el ámbito de la cultura. Como he dicho, nació en Londres, en Gran Bretaña, y murió en Le Havre, en Francia. Es decir, que estuvo prácticamente su vida laboral pues, en el continente europeo. Otro ejemplo en el ámbito cultural dentro de la propia estructura anglosajona o de la cultura anglosajona, como es Irlanda. George William Russell fue escritor, poeta y pintor irlandés, conocido por su seudónimo E.I. y fue uno de los fundadores del Abbey Theatre y el tema de su obra presupuso una incitación a la lucha por la independencia irlandesa. Estamos hablando de que en 1921-1922 Irlanda se independizó, Irlanda del Sur, no Irlanda del Norte, de Gran Bretaña con la guerra que hubo y sobre todo ya las presiones que veían en torno al siglo XIX. Y es verdad que Irlanda siempre ha mantenido grandes presiones, primeramente porque Irlanda del Sur tiene una herencia católica, como por ejemplo el sur de Europa, es decir, estamos hablando de Portugal, bueno, de España, Portugal, Italia, y tiene esa relación. También Gran Bretaña está fuera de la Unión Europea en la actualidad y eso que muchos británicos creen que se han confundido los políticos porque quieren volver y quién sabe si en el futuro vuelve. Pero yo de esto no voy a hablar. Lo que supuso la independencia para Irlanda fue, es verdad, una pérdida, pero también un nuevo estado y, bueno, es verdad que Irlanda hoy en día es uno de los principales países más importantes dentro del ámbito político, económico y social de Europa. Y la obra que realizó el propio George William Russell fue The Candle of Vision de 1918. Jean Hippolyte fue filósofo francés. Primeramente fue uno de los principales filósofos que se centró en el pensamiento de Hegel, que sus características de esa filosofía se centró en los escritos del filósofo alemán. Aquel profesor fue, bueno, que tuvo como alumno a Marx y que luego se distanciaron, sobre todo Marx y Hegel. Y bueno, pues a partir de ahí Jean Hippolyte entró en la Escuela Normal Superior de París, al mismo tiempo que otros filósofos y escritores del momento como Sartre o Raymond Aron, es decir, gente importante. Incluso se consideró él mismo hermano de Maurice Merleau-Ponty, que también fue un filósofo destacado en Francia.
Intelectuales españoles en el ámbito de las ciencias. Cosme García Sáez fue ingeniero e inventor español, conocido principalmente por ser uno de los primeros españoles en desarrollar un sumergible, probado en 1865, que vino después del que realizó Narciso Monturiol y precedió al que Isaac Peral llevó a cabo, que se llevó a cabo en una época en la cual Sagasta y sobre todo Cánovas no tuvieron interés porque podía haber sido uno de los sumergibles, es decir, un submarino muy importante para evitar cualquier hazaña de Estados Unidos e incluso, esto es mi opinión, a lo mejor si hubiera evitado pues, un desastre mayor como se produjo en el desastre del 98, que luego los críticos de la generación, entre ellos Unamuno, Pío Baroja, bueno, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu, otras tantas figuras, bueno, Valle Inclán, los más destacados, pues al final se pudo haber evitado, pero claro, como el gobierno estaba en los intereses y como eso era un problema mm, para las arcas del Estado y no querían gastar dinero y estaban más centrados en el turnismo entre Sagasta y Cánovas y así, y ahora gobiernas Cánovas y luego gobiernas tú Sagasta, así, o de esa manera, pues al final el caso de Isaac Peral fue un desastre total y encima además la cultura y, bueno, la política española cuida muy poco a los propios intelectuales, ya sea en el ámbito de las ciencias sociales como en el ámbito de las ciencias. Así que deberíamos de centrarnos un poco más y cuidarnos y parecernos más al resto del continente europeo. Pero bueno, así es nuestra forma de ver las estructuras en el ámbito científico y de las ciencias sociales. Antonio Sanjurjo fue inventor español, hijo del propietario de un taller de relojería. Su destreza en la mecánica le dio el apodo, o se le llamó el Habilidades, pues ambos dejaron huella en la estructura científica española del siglo XIX y principios del siglo XX. Gema Cuervo fue una de las artistas, junto con Mariví Bilbao y Emma Penella, más destacadas de la cultura española del siglo pasado y también del actual. Gema Cuervo fue actriz española, trabajó en teatro, cine y televisión. Uno de los papeles más destacados fue Vicenta Benito en la serie Aquí no hay quien viva, que duró alrededor de 3 4 años, junto a Mariví Bilbao, que hacía el personaje de su hermana, Marisa Benito. Y Emma Penella interpretó a Concha, la amiga que vivía en las primeras temporadas con su hijo y como luego al final se vendió, bueno, se alquiló el piso a Belén y allí y luego al final viene la madre Belén en las últimas temporadas y todo lo que sucede, es decir, con el piso al final que ya dejó de ser propiedad de la propia Concha en la serie, pues al final dejó pues una huella además esta serie, como luego además también las tres, Gemma Cuervo, Mariby Bilbao y Emma Penilla participaron en La que se avecina, pero ya en menor medida. Y bueno, Cayetana, Guillem Cuervo, Fernando Guillem Cuervo, bueno, pues siguen como actores y son importantísimos en la estructura cultural tanto del último tercio del siglo XX, sus hijos, como del actual, e incluso Fernando Guillén, el padre, que también bueno, falleció ya hace más de 12 años, y que dejó huella también junto a Gemma Cuervo, pues en el ámbito del arte español. Científicos en Europa. He hablado de algunos científicos en España, voy a seguir hablando en la siguiente diapositiva y la última de también varios científicos españoles. Niels Gabriel Sefton fue químico sueco, fue estudiante y discípulo de Berzelius y mientras estudiaba minerales asociados al acero descubrió el elemento que se llamó o que llamó él mismo Badanio, elemento pues, importante y que dejó huella además en el ámbito de la ciencia, sobre todo del siglo XIX. Martin Heinrich Klaproth fue químico, minerólogo y farmacéutico alemán. Fue profesor de química en la Universidad de Berlín y un gran propagador de teorías de Lavoisier. Que Lavoisier, sobre todo, fue el principal inventor científico en Francia, pero él fue el que propagó las teorías de Lavoisier en su país, en Alemania. Friedrich Wolger fue químico alemán, cursó estudios de medicina en Hamburgo y Heidelberg y química en Estocolmo, discípulo de Leopold Hemelin y de John Jacob Berzelius, de quien fue ayudante de laboratorio en Estocolmo.
y enseñó desde 1836 en la Universidad de Gotinga, ciudad en la que dirigió el Instituto de Química. Pues la gran mayoría de ellos fueron docentes o estudiantes y luego se centraron también algunos, la gran mayoría, Martin Heinrich Klaproth y Friedrich Wolfgang fueron docentes y bueno, discípulos y bueno, estudiantes que dejaron huella, es decir, que muchos de ellos, la gran mayoría, se dedicaban al ámbito de la docencia en su momento, aunque no todos, claro. Eso no quiere decir que es como hoy en día, todo el mundo no es docente y puede ser historiador de otra manera, o puede ser filósofo de otra manera, o artista, por ejemplo. Bueno, Andrés Manuel del Río fue mineralogista español, descubrió en 1801 un nuevo metal que se denominó en su momento eritronio, aunque hoy en día se denomina o se ha denominado vanadio. Se formó en el Instituto de San Isidro, estudió también en la Universidad de Alcalá, estudió física, experimentó junto a José Solano y en 1782 ingresó en la Escuela de Minería de Almadén, donde todavía se enseñaba Cristóbal Abad. Y una de sus obras es, que hizo varias obras, dejó huella, es Manual de Geología de 1841, en el que bueno, en el que describen la flora y la fauna fósiles sobre la base de los especímenes hallados en México. Y por último, Narciso Monturiol fue ingeniero intelectual, pintor, inventor y político español. El resultado de sus pruebas se recogió en su obra póstuma, que es Ensayo sobre el arte de navegar debajo del agua de 1891. Todos ellos dejaron huella en el ámbito de las ciencias en España y, bueno, salvo Gemma Cuervo, que fue en el ámbito artístico, y, bueno, pues varios ejemplos también en la filosofía, en el arte, en la geología, de Europa y de Estados Unidos. Así que si os ha parecido interesante este vídeo, darle a like. Bueno, primero comento que soy historiador, si os ha parecido interesante. Darle a like, suscribiros, comentar. Repito, nuevo que soy historiador. Y ya nos vemos en el próximo vídeo.